Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tiene, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Déjenme contarles una historia fantástica. Para mi sorpresa, no conocía el trabajo de Julián. Es de las mejores sorpresas que me encontré. Lo empecé a googlear, pero cuando empecé a ver su película, desde el primer encuadre, me quedé sorprendida de la limpieza de la imagen. Y en ese momento empiezo a escuchar la música, pero parece como si la música fuera en vivo. Verdaderamente estoy muy sorprendida de lo que vi hace unos días. Y yo le quiero dar la bienvenida a este gran director de cine. Miren que he visto cine. De las últimas cosas de cine mexicano que he visto, esta película que además está basada en un poema, nada más y nada menos que de Carlos Pellicer, Estoy todo lo iguana que se puede. Y bueno, pues yo le doy a Julián Robles la bienvenida. Gracias, de verdad, por acceder a esta entrevista. Es una gran película. Muchísimas gracias por tus palabras, Patricia. Y bueno, como mencionas, el título está basado en un poema de Pellicer. La película está basada en una obra de Olmos, Carlos Olmos, que se llama El Eclipse, que se estrenó hace 30 años, cuando el eclipse del 91, poquito antes del eclipse del 91. Ahora, curiosamente, los ciclos se cierran y 30 años después, pocos meses antes del próximo eclipse que habrá en 2024, estamos presentando esta película. Pero además con es el aniversario luctuoso de Carlos Olmos. Es correcto, digo, otra casualidad. Carlos fue mi maestro, y también de esta manera, pues, no digo homenaje, sino es una manera de mostrarle mi gratitud, porque él siempre anheló que se pudiera adaptar. Hubo muchos intentos en vida de él de hacer esta película, y pues nunca se podía adaptar por mil razones. Hacer cine en México es muy complicado. Déjenme contarles que Carlos Olmos es el autor de dos grandes telenovelas mexicanas, y miren que no soy fan de las telenovelas, que es Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Y otra telenovela interesantísima en su época, porque es una telenovela que se exhibe en el 86, que es la de Lucía Méndez, el misterio... El extraño retorno de Diana Salazar. Esa en realidad, la historia es de Olmos. En los libretos era una poeta amiga mía también, que se llamó Margarita Villaseñor, una poeta dramaturga que pues se metía en las telenovelas. Poca gente sabe que hay grandes escritores que han hecho libretos para televisión. Bueno, ahí está Jorge Fons. Fons, que hacía telenovelas. Fons dirigía telenovelas, Gonzalo Martínez dirigía telenovelas, Héctor Mendoza dirigió telenovela, Arturo Ripstein dirigió telenovela, y de escritores está Leñero, está Lizalde, el poeta, sí, mi queridísimo Lizalde. Miguel Sabido, a quien le mando un saludo, o sea, gente muy respetada. Le ha entrado Enrique Serna a la televisión. Y déjenme contarles que este extraño retorno de Diana Salazar es casi un evento premonitorio, porque se hace exactamente un año antes de la historia de la narcosatánica. Un año antes. Un año antes. Uy. Siempre creí que era después, y lo acabo de investigar y fue un año antes. Está interesantísimo. Esa historia, digo, a mis compañeros cineastas, la verdad es que no sé cómo no la han hecho en cine, porque es buenísima. Digo, horrible la historia por todos sus matices y lo que cuenta, pero muy buena como historia. La verdad, eso de los narcosatánicos es fantástico. Bueno, déjenme contarles,
Julián Robles. ¿Cuál es tu historia, Julián? ¿De dónde vienes? ¿Del teatro, del cine, de la telenovela? ¿De dónde viene? Porque para que lleguemos a la iguana, me parece importantísimo que Julián nos cuente cómo llegas a ser cineasta. Diría, de rebote. A ser cineasta de rebote y no. Mi abuelo fue cácaro en León, Guanajuato, cácaro del Cine Coliseo, cácaro de los cácaros primigenios. Cuentan que mi abuelo, a quien yo conocí muy poco, digo, vagos recuerdos tengo, que era cácaro todavía de manivela, de proyector de manivela. Y entonces mi abuelo y mi papá, mis tíos y demás, pues nacieron en el cine en una época en que llegaban las caravanas Corona y todo y se presentaban en los cines, ahí en León, Guanajuato, una familia muy humilde. Mi papá, sin embargo, de ahí empezó con ciertas inquietudes, luego se convirtió en actor, se llama Fernando Robles, ha hecho muchas telenovelas, ha hecho algo de teatro, de cine, y ya en los finales de los 70s, principios de los 80s, nos mudamos a México. Mi papá hizo una obra de teatro pues, muy famosa en aquel momento, Evita, que la hacía Perón, con Renzo Banquels, Valeria Lynch, un reparto muy bueno. Y bueno, yo nací en los escenarios, digamos, bueno, nací, me refiero en el sentido de que convivía y jugaba con grandes actores y actrices. Con grandes actores y actrices, y en ese mundo, en la adolescencia, pues empecé a trabajar en la televisión y trabajé muchos años en la televisión, muchos años haciendo muy poco, en realidad escribiendo, y trabajaba con Olmos. Con Olmos yo hice teatro, hice televisión, estuve con él, era su alumno, asistente y demás, y llegamos a hacer varios proyectos hasta que fallece. Me quedo algún tiempo ya trabajando en Televisa. Joven, tenía 56 años. Muy joven, murió muy joven, pero le gustaba disfrutar la vida. Y se acabó en excesos la salud. Y bueno, ya después de eso, un poco la muerte de Carlos me afectó y me alejé un poco del teatro. Y luego regresé al teatro, pues a producir, a hacer bueno, en un inter, cuando me alejé del teatro, pero también he escrito algunas cosas, fui becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, pero ahí en la rama narrativa, en fin, he hecho un poco de todo, la verdad es que, como decía Herzog, por eso digo que también caigo al cine de rebote, ¿no? Porque decía Herzog que para dirigir cine lo que menos hay que hacer es estudiar cine, sino que hay que... gran cineasta alemán. Hay que aprender de la vida, ¿no? Hay que leer, ver arte, saber de todo lo posible, no necesariamente de cine. Y creo que es lo que hice. Y bueno, empecé a hacer algunos cortos, tuve la oportunidad de dirigir a actores muy importantes que me enseñaron mucho. Y bueno, y levantar y tratar de intentar de hacer Estoy todo lo iguana que se puede, que tomó algunos años. Y ya habiendo tomado algunos años y ya habiéndose filmado, ocurrió una pandemia. O sea, siempre ha sido... Pero ¿cómo nace esta gran película que todo lo iguana que se puede? ¿De dónde viene la idea? ¿Leíste el poema de Pellicer? Dijiste... Que además Pellicer pues, es el gran poeta del amor y desamor, ¿no? Uh-huh. Cada vez que a uno le dan un trancazo, pues uno tiene que volver a releer a Pellicer. Bueno, Pellicer, todos los contemporáneos de verdad deberían de enseñarlos en la escuela, porque son imprescindibles, ¿no? Pellicer, Villaurrutia, Novo, Pellicer siempre muy tropical. La verdad es que la idea no es mía, la idea viene en la obra de Olmos. En la obra de Olmos ya está el poema de Pellicer. Lo único que hice yo fue
usar el poema como de una manera más preponderante, digamos, y llevarlo incluso al título mismo de la película, porque además el eclipse, que así se llama la obra de teatro, pues ya hay 80,000 eclipses en el cine, desde Antonioni, en fin, hay muchos cortos y películas, hay una de vampiros que también se llama Eclipse, hay muchísimas. Entonces dije, no, pues para qué, mejor utilizar a Pellicer y la fuerza que tiene el poema, y esta frase de estoy todo lo iguana que se puede, pues tan inquietante y claramente tropical, ¿no? Seguro, como es la película. Déjenme contarles, la película no solo hay que verla una vez, hay que verla 2 veces, porque tiene tal riqueza que es difícil que la puedas apreciar en una sola sentada. Y habla de una familia, y Julián Robles tiene la enorme virtud de que tiene grandes actores en esta película, pero al mismo tiempo cada actor y cada actriz tiene su propia historia. Están espléndidamente caracterizados. Cuéntanos un poco de cómo seleccionaste el lugar, un lugar cercano al mar en Chiapas. Pues la obra se escribió curiosamente a 2 horas más o menos del lugar donde se filmó, y yo alguna vez en el 2015 o 16 fui a recorrer la zona, vi exactamente donde se filmó y dije, aquí me acuerdo que me puse una guarapeta bien sabrosa ahí en ese lugar. De aquí soy. Y no tomé ninguna decisión para nada. Dije, aquí podría funcionar, porque en el cine hay demasiados factores a tomar en cuenta. La distancia de un hotel, el calor mismo para cómo se filman los equipos, economías, apoyos estatales, en fin, hay muchas razones, ¿no?, para decidir una locación. Pasan los años, no tantos, hasta eso, en 3 años después ya estábamos a punto de filmar y hacemos un scouting por toda la costa de... no fuimos a Guerrero porque ya estaba demasiado poblada, pero sí Veracruz, Campeche, Oaxaca, algo de Michoacán. O sea, recorrimos varias locaciones buscando, y acabó siendo exactamente en ese lugar. O sea, realmente acabó siendo la mejor opción. Además, una edición que no solamente tomaba yo, sino el productor, el fotógrafo, Claudio Chea, que lamentablemente falleció hace un par de años, y Gloria Carrasco, la diseñadora de arte. Normalmente esta decisión, si bien es cierto que el director es muy importante en esta toma de decisión, pero pues tiene que apoyarse con la gente que... Porque además la luz para el fotógrafo resulta el alimento de cada día. Completamente, y el productor, Matías Ehrenberg, pues también tenía que tomar muchas decisiones con respecto a dónde se va a quedar la gente, cómo se va a filmar, en fin, muchas cosas, y la diseñadora de arte, en fin. Y acabó siendo exactamente ahí donde me había puesto yo aquella borrachera 3 años antes. Es curioso, porque realmente la locación es fantástica, este lugar es increíble, es bellísimo. Es un paraíso. A la mitad de eso conozco, además muy peculiar, porque gran parte del equipo, de la gente, de los actores y demás, estábamos en un hotel que era hotel, pero era camper de maquillaje y era camper de vestuario, y además era el comedor. Y entonces ese hotel servía de todo, y es un estero, y la locación estaba del otro lado del estero. Entonces cada mañana, o los actores mismos durante el día, se iban a maquillar cruzando el estero. Entonces había unas 2 barcas, 2 catamaranes que pasaban a todo mundo. Todos los técnicos era ir y venir, ir y venir. Y esta locación tan peculiar, tan maravillosa, generó también que todos los actores, y también técnicos todos, pero especialmente los actores, se fueran compenetrando con el espacio.
con el espacio y con la gente que de ahí. Entonces, de nada servía, uno como director no debe, según yo, no debe de querer reproducir forzosamente algo, porque lo que está en nuestra cabeza está en nuestra cabeza, no lo puedes plasmar idéntico. Ningún escritor, ningún pintor, la obra de arte siempre pasa por el filtro de la realidad. Nace en nuestras cabezas, ¿no? Pero pasa por el filtro de la realidad. Y entonces en ese sentido no servía de nada que yo le impusiera algo, una estética o cosas a la película, sino al revés, ¿no? Dejar que los espacios se impusieran sobre nosotros, sobre los actores. O sea, lo más bello era encontrarse a las actrices, a Dolores Heredia, a Luisa Huertas, a Cristian Ferrer, en fin, a Mayra Batalla, de pronto paseándose y recorriendo el lugar por gusto, por querer estar ahí. O sea, se iban a desayunar con los pescadores. O sea, solo así puedes entenderlos y entender tu personaje, ¿no? Entender qué historia estás contando. ¿Qué historia estás contando? Pues es la de ellos. Somos voz, somos como una antenita nada más de radio que reproduce la voz de... ¿Cómo elegiste a tus actores? Porque el personaje de Luisa Huerta es... Bueno, ella es una actriz poderosísima, con una fuerza escénica muy impresionante, pero hay un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver con la selección de tus actores. Pues, digo, obviamente la calidad de los actores y conocerlos a ese nivel me era muy importante. Con Dolores sí, desde mucho tiempo atrás del proyecto ya la habíamos platicado de que quisiera que estuviera, pero imagínate, de tanto tiempo que en realidad ella originalmente iba a hacer el papel que hizo Mayra Batalla, y ya esta película tardó tanto tiempo en hacerse que ya, incluso me acuerdo que cuando nos reunimos por primera vez, como que hubo una desconexión porque Dolores no entendía, me contaba cosas y yo no entendía muy bien, le decía, ¿qué pasa? Le dije, Dolores, pero estamos hablando de porque yo no había hablado con ella en ese momento recientemente, sino había hablado uno de los productores, y le dije, no, Dolores, ¿qué no te dijeron que la idea es que hagas a la madre, a Mercedes, se llama el personaje? Y entonces ella se quedó así como de, pues ya entiendo todo, y empezamos ya a platicar sobre ese personaje que además lo interpreta maravilloso. Y entonces quería... Puede ser desde una pueblerina absolutamente ignorante hasta una mujer de una belleza. Ella muestra todos esos rostros. Sí, es que para mí era muy importante, esto no es spoiler porque se sabe inmediatamente al minuto de la película, ya se sabe que es una viuda, digamos, perdió a su marido y que le pesa la viudez. ¿Y por qué le pesa la viudez? Si estás muy bella y llena de vida, pues la viudez te pesa porque te hace falta al hombre, ¿no? Y Dolores tiene eso, y entonces todas las emociones que le produce eso, pues bueno, tienen que ver con esa belleza que tiene Dolores tan peculiar, esa fuerza actoral, vaya, de imágenes, es muy peculiar. Entonces quería yo la familia, ¿no? O sea, que se sintiera claramente una familia. A Luisa, híjole, cómo nos costó, porque tenía varias obras de teatro. Yo ya antes había querido trabajar con Luisa y nunca habíamos coincidido. Eso pensé mientras veía la película. Dije, ahorita nos cuentas en cuánto tiempo llevó rodarla, pero decía, esta mujer tuvo que haberse tomado semanas en un lugar que está en el sur de este país. Tuvo que haber dejado otros proyectos y claramente, ¿o qué? Lo que pasa es que no es tan fácil dejar proyectos porque Luisa Huertas pues es una actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro y como tanto pues tienes la obligación de y se programan con mucha
antelación y demás, ¿no? Ocurren cosas que no se pueden, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí le agradezco al exdirector de la Compañía Nacional de Teatro, Enrique Singer, porque Luisa ya me había dicho, ya con las fechas, me dijo, no puedo. Y pues yo le hablé a Enrique, a quien conocí y había trabajado con él antes, y le dije, oye Enrique, ¿hay manera en que podamos pellizcarle, hacerle algo ahí y demás? Y Enrique nos ayudó y Luisa me habló y me dijo, ¿tú hablaste con Enrique? Y le dije, sí. Fui yo. Fui yo porque pues quiero que estés, ¿no? Punto. Y entonces quería que la familia, que se sintiera una familia, no una familia en pantalla, realmente que se sienta una familia también es que nosotros, a la hora de ver la película, pensemos en nuestra propia familia, ¿no? O sea, reconozcamos a algunos de los personajes como cercanos a la nuestra propia, ¿no? Cosa que logras espléndidamente. Estamos en el contexto de... Julián Robles está aquí en el contexto del Festival Internacional de Cine que se hace aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y inicia el festival con la película de Julián. Y una de las cosas más representativas es que nosotros aquí en San Luis sí hemos vivido ese contexto de un lugar cerrado, tradicional, donde los duelos son muy largos. Yo me acuerdo que cuando murió mi abuela, mi mamá vistió 6 meses de negro, no se podía escuchar música. Todo lo que tú narras es algo que aquí en San Luis lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos sentido. Y verlo reflejado en la pantalla es muy interesante porque sabemos lo que significa estar encerrados. No físicamente, estar cerrados además a lo que sucede en el mundo. Y por supuesto no es una historia que se repita y que siempre exista, pero lo más interesante es que tú logras exactamente que el espectador se sienta como en familia cuando se vive un duelo profundo. Y entonces no puede pasar nada. No puedes salir, no puedes bailar, no te puedes emborrachar. Qué feo. No. Y todo eso reflejado en el personaje que hace Cristian, que creo que lo hace muy bien, que ahí sí me parecía muy importante porque hacia el final esta decisión que él toma en esta historia, pues me parece que es muy fuerte, muy agresiva para los valores morales generales de la familia mexicana, y yo quería que se sintiera como un grupo. O sea, para mí es un héroe, alguien que se atreve a hacer eso. Alguien que decide qué va a hacer con su propio cuerpo, con su sexualidad, con su vida, con sus historias de amor. Por supuesto que es un acto de valentía. Sí, pero normalmente son en México desde hace muchos años, digo, más o menos lo he rastreado, no es como del siglo XIX, no llegaba tanto a la colonia. Es el melodrama familiar, o sea, la idea de que la familia es el valor más importante, cómo nos ha hecho daño, porque muchas cosas con respecto a la política, con respecto a la educación, hay muchas cosas que se estropean y que se permiten en este país porque es nuestra familia. O sea, tenemos... ¿Tu mamá no hubiera querido que actuaras así o que tomaras esta decisión? ¿Qué diría tu padre si estuviera vivo? De estas cosas con las que crecemos. Vivimos creyendo que, digo, mi hijo puede estar en una mala organización en México. Hay recientemente un estudio que habla de 200,000 gentes activamente trabajando en el crimen organizado. Y pues esos 200,000 pertenecen a 200,000 familias. Tradicionales mexicanas que lo avalan y lo permiten porque
porque es nuestra mamá, porque es nuestro hijo, porque es nuestro papá, como si eso justificara. No, uno debe ser solamente el único dueño de nuestros actos, y eso no significa que uno no quiera a nuestra familia, ¿no? Yo quiero mucho a mi mamá, pero las decisiones que tome solamente me corresponderán a mí. Es muy interesante lo que estás diciendo porque la película se mueve en un contexto de un matriarcado, donde los hombres son infieles, son traicioneros, se mueren jóvenes y solo hay un varón en la familia. Y ese varón se siente obligado a cuidar de las mujeres cuando tú tienes un grupo de mujeres que no necesitan que un señor las cuide. Completamente, completamente. Y entonces este joven se tiene que mover dentro del concepto tradicional, pero él lo que quiere es decidir su vida y su independencia y su sexualidad y sus historias de amor, pero no puede. Y luego llega a ser hasta más agresivo con las mujeres que quieren vivir su vida de manera independiente en la familia mexicana. O sea, todavía hay un yugo más duro aquí representado en el personaje de la niña, aunque ella, digamos, es muy joven y padece el yugo, y quién sabe si lo podrá superar, pero es algo muy común en México. O sea, es muy bonita la historia que cuentas porque la jovencita cumplió 15 años, ya tiene 16 y tiene que trabajar con la mamá, tiene que trabajar con la abuela, tiene que estar sometida a las reglas de la casa. Y a ella le gusta la música y le gusta bailar, pero como la familia está en duelo, claro, entonces no puede hacer nada. Y hay un momento en el que encuentra su vestido de 15 años. Sí. Digo, que es una ilusión. O sea, todos los personajes viven con sus ilusiones, salvo el de Cristian, el héroe. Todos los demás en realidad viven con pequeñas ilusiones que los hacen sobrevivir, diría yo. Porque además creo que nos pasa a todos. O sea, la verdad es que nos inventamos las ilusiones más tontas para poder solventar la vida, que es una manera de apaciguarnos, de decir, bueno, pues nuestra realidad es así, pero tal vez me vaya a ocurrir esta cosa que de pronto estoy imaginando. Que normalmente creo que vivimos con ilusiones tontas, mientras el universo entero se mueve, se transforma, y bueno, ya nos pasó a todos con la pandemia, ¿no? Y digo, y está este caso de la niña con el vestido, y todavía quizá más grave con la hija del personaje de Luisa, el personaje que hace Mayra Batalla, divino, que incluso llega esto sobre sus creencias. O sea, ni siquiera puedo creer en lo que o en quien yo quiera. O sea, tú tienes que creer en lo que nosotros te decimos que debes de creer. Y eso ocurre muchísimo en nuestros estados del Bajío, digo, es fuertísimo eso, ¿no? O sea, las creencias se heredan. Esta mujer que decide optar por una religión diferente que la suya, que en esencia no es tan distinta, pero es una religión diferente, que se enamora del pastor, un pastor gringo, que se embaraza del pastor gringo, y pero tiene una belleza muy peculiar esta mujer. Además tiene todo el derecho a haberse enamorado, a creer en lo que quiera, pero la imposición, este matriarcado, esta familia de tú eres como nosotros, el nosotros, ¿cómo nos afecta a nosotros el nosotros? O sea, yo recuerdo que por ahí mi abuela, recuerdo mucho esta frase en ciertos ámbitos familiares, ¿no? Que dicen, nosotros no somos así. ¿Quién dice? O sea, tú no eres yo, o sea, nosotros, ¿por qué en lo que tú crees tiene que ser lo que yo creo, no? Y toda la historia que cuentas es alrededor de un eclipse. Que otra vez nos vamos a las tradiciones y a los pensamientos conservadores
y quizá a la ignorancia de que no sabemos lo que provoca un eclipse. Entonces, una de ellas cree que con el eclipse puede perder el embarazo. Otra de ellas cree que es una lucha entre el sol y la luna y que podría el sol devorar a la luna y entonces permanentemente habría sol o permanentemente habría oscuridad. Y entonces cree que con ruidos, como es el caso del personaje de Luisa Huertas, que cree que haciendo ruido y entonces con los cacharros. Y una cosa magistral que haces es representar lo que sí ocurre en los eclipses, que es esta absoluta oscuridad y cómo reaccionan los animales, por ejemplo. Sí, es una cosa muy peculiar los que lo hemos vivido y todo el mundo está cerquita. Ustedes aquí en San Luis tienen esa ventaja porque creo que les va a quedar muy cerca el eclipse Del 14. Del 14. No sé, no toca San Luis, creo, toca creo que nada más Durango. No estoy seguro si también pasa por la Huasteca, pero en fin, están muy cerca de ir a pero ya nos percibir. nos ha tocado el eclipse. Yo recuerdo perfecto haber visto hace varios años un eclipse de luna donde veías cómo los pájaros callaban, Sí. cómo los animales parece como si ya fuera de noche, entonces regresan a las caballerizas. Es muy interesante la reacción de la naturaleza. Es muy peculiar, es muy peculiar. Digo, eso sí nos costó mucho trabajo técnicamente porque pues es una película mexicana, no tiene los recursos del cine americano y desde el principio hablaba yo con el fotógrafo que a mí lo que más me importaba, porque era lo que recordaba y lo había visto también en ciertos documentales, es la transición de la luz. La noche, pues, es más fácil de filmar, porque bueno, fácil y no, porque además en el horizonte siempre queda, no es noche total un eclipse, pero lo más complejo es cómo hacer en vivo, digamos, que se note en pantalla, la transición del día a la noche, que ocurre en muy poco tiempo. Entonces eso técnicamente nos costó mucho trabajo de andar corriendo y filmando todo en hora mágica. Y ahí la película tiene muchas horas mágicas. Uh-huh. Desde el inicio, cuando tú haces este paneo con algo que parece una laguna y que termina siendo un mar. Uh-huh. El amanecer para mí. Sí, y tu introducción a la película es de una generosidad y de una amabilidad para el espectador muy impresionante. Tiene que ver con algo que comentaba hace rato. Curiosamente yo en papel y en la cabeza originalmente yo quería hacer una toma muy especial y muy compleja y muy avant-garde, diría, ¿no? En términos cinematográficos. Pero ya estando ahí filmando, ya estando en la locación dije, no, yo tengo que retratar cómo amanece aquí, el amanecer a la gente. O sea, yo no soy quien tiene que imponer una idea, sino tengo que dejar que los amaneceres reales nos la cuenten. Y entonces hicimos un par de viajes bastante difíciles para conocer y filmar estas peculiaridades de los animales, de la luz, en fin, que es hermosísimo, que es hermosísimo, vuelan. es hermosísimo. La verdad es que esa parte del Soconusco de nuestro país es hermosísimo. Y bueno, creo que el amanecer se nota y está muy bueno. Julián Robles, tu película ha sido muy bien tratada por la crítica. Leí un artículo de Álvaro Cueva que narra cómo, que además es un crítico muy duro, o puede ser muy duro, Sí, pero sí. hace unos señalamientos espléndidos porque toca algo de lo que no hemos hablado, que es la música en tu película. Pareciese
todo el tiempo sientes como si tú estuvieras escuchando la marimba en vivo o si estuvieras escuchando la orquesta en vivo. Hay un ejercicio en el sonido muy, muy sorprendente. La verdad eso se debe un poquito también a la pandemia, que detuvo todo se detuvo, y entonces permitió que el gran compositor Enrico Chapela lo trabajásemos él y yo con mucho tiempo. Digo yo haciendo muy poco, ¿no? Salvo dándole sugerencias o diciéndole me gustaría que sonara de tal manera, tal idea, ¿no? Porque es difícil uno que no es músico expresar ciertas ideas. Pero Enrico pudo darse mucho tiempo para componer, mucho tiempo. A mí me gusta mucho la música de Enrico, y entonces eso permitió que, la verdad es que su score es extraordinario, tan extraordinario que permitió, desde el principio yo tenía la idea de que le dije, pues animémonos a la orquesta, ¿no? Que es algo que ya no se usa en México, grabar con orquesta. Pues dificultades económicas y demás, pero le decía, a mí me gusta, vamos a intentar esto, que suene a México, que suene a la música mexicana tradicional, clásica, tradicional de alguna manera, pero orquestal, diría, sinfónica, y animémonos a la orquesta. Entonces se logró, y entonces gracias a que se logró de una manera padrísima, con participación de gente muy importante, también las pequeñas participaciones como de Ricardo Gallardo, el líder de Tambuco, en una pieza, la que mencionabas del llamado para que la lucha del sol y la luna, o la marimba de Nandayapa. Se grabó también, que eso permitió que pudiésemos hacer una función extraordinaria, la primera película mexicana que se presenta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, y que la verdad aquí en San Luis que puedan tener esa otra experiencia, la verdad, más allá de las virtudes o no virtudes de la película, que agradezco mucho lo que mencionas, como experiencia ver una película con orquesta en vivo es fantástico, de verdad. Esta oportunidad que van a tener aquí en San Luis, creo que la van a disfrutar muchísimo. Es regresar a los orígenes del cine. Así era el cine. Así era el cine, con pianito. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que cuando tú ves la película, tú sientes que la música está en vivo. Uh-huh. Y eso supongo que es un trabajo técnico de un sonidista. Sí, o sea, tiene que ver con, pues, obviamente con trabajo de todo el mundo, ¿no? Desde el sonidista, esto se grabó en los estudios Churubusco, la orquesta, la Secretaría de Marina, y pues son muchos elementos, pero yo creo que tal vez lo que sientes tú, Patricia, es que como no se usa ya mucho la orquesta y esos colores de la música tan peculiar que tiene este score, que además lo encuentran en Spotify, en YouTube, ahí en las piezas, e inmediatamente podrán ver lo que comentas, ¿no? Esta peculiaridad donde se siente muy presente la música. Creo que porque no se usa tanto. Ojalá el cine mexicano estuviera haciendo más música para orquesta y llamando a compositores del lado... Y más música para cine. Sí, la verdad es que nos hemos acostumbrado, creo que por falta de dinero, pues a ilustrar. Ahí va un cello para ilustrar tal tensión. Se van a enamorar, a ver, métele 2 violines. O sea, y aquí sí yo recuerdo claramente que platicábamos Enrico y yo, Chapela, le decía yo, es que no se trata de ilustrar, no me interesa que ilustres, yo creo que la música sobreviva a la película de manera independiente, o sea, que puedas escuchar y decir, qué buena música. Yo creo que esa es una característica de esta película.
Porque esta película permite que el espectador o espectadora pueda solo ver imagen, que se pueda abocar a uno solo de los actores, porque parecería que no tienes, sí hay pues, pero no hay actores principales. Cada uno tiene, eso sin la menor duda es una característica tuya, donde la estructuración de los personajes tienen vida propia. Y entonces tú puedes ver específicamente, yo lo ubico muy bien en la literatura y pocas veces lo he visto en el cine. Cuando tú ves cómo en la literatura hay construcción de personajes y cómo los personajes empiezan a tener vida propia, tú hiciste exactamente eso con tu historia. Sí. Juntaste una familia, pero les diste individualidad a cada uno de sus integrantes. Sí, digo, la verdad es que creo que eso lo tiene la obra de Olmos, pero naturalmente es muy difícil adaptarlo y que se logre en el cine. Porque hay que recortar mucho y porque además la película es muy visual. O sea, si la gente no lo supiera, y me ha ocurrido con gente en el extranjero que la ha visto y demás, en festivales de cine, que no sospechan hasta el final, ven el crédito de que es una obra de teatro y dicen, ¿cómo? O sea, nunca hubiera imaginado que esto provenía del teatro, porque no se siente en ningún momento como obra de teatro, ¿no? Pero hay escenas muy teatrales. Sí. No sé si porque tus actores vienen del teatro. Claro. Digo, bueno, tiene que ver, yo creo que con eso y con el conflicto siempre. El conflicto, cuando hay conflicto, hay acción dramática. No les voy a contar el final de la película, por supuesto, eso no se debe hacer. Pero hay un tema que me encanta que lo hayas incluido, que es el tema de la migración. Que es, no importa dónde estés, no importa en qué lugar de México estés, ya estamos todos los días y en todas partes viendo el tránsito de migrantes. Sí, es terrible. Y bueno, creo que aquí se maneja muy bien entre el realismo y el realismo mágico muchos temas, incluyendo ese, ¿no? Porque se habla de manera concreta sobre la migración que ocurre en México con la bestia, pero a la vez también el tren es un símbolo y se puede manejar como el verso de Velarde, ¿no? Que va por la vía como aguinaldo de juguetería. Que es un poco la metáfora de cómo irrumpió en la modernidad y cómo, porque en la película hablan de ese paso del tren y cómo el tren deshizo la economía o el tren repercutió en la familia de la gente, en la vida de la gente más bien. Sí, bueno, y eso sí no lo spoileremos porque es el arranque de la película. La película empieza con el tren es lo que deja esta familia rota. Es lo que todo parte del tren como este elemento trágico que rompe. Julián Robles, ¿cuánto cuesta hacer una película? Pues muchos años de necedad. Eso es lo que hay que hacer y recordar que si hay alguien que quiere hacer una película, pues todo el mundo es director de cine hasta que demuestre lo contrario. Hay que intentarlo, escribir guiones, muy buenos guiones, que el guión revisarlo una y otra vez hasta que quede un guión perfecto. En México hacen falta buenas historias. Creo que hay buenos cineastas, pero hace falta más historia. Porque hay muy buena literatura. Muy buena, bueno, México tiene de las mejores literaturas del mundo, de Latinoamérica sin duda, ¿no? Y se adapta poco. Se ha perdido Digo, recientemente hay como un poco de más apertura a recibir y adaptar novelas o historias, pero por ejemplo del teatro ocurre poco. Sí.
ocurre muy poco. Y no significa que no haya buenas historias en el teatro. Ahí están. Y no significa que no haya muy buen teatro. Muy buen teatro. Muy buen teatro. Así que, ¿Qué sigue? pues otra adaptación, una novela de Enrique Serna. Estamos preparando. ¿Cuál? Fruta Verde. Uf, Es, es muy complejo Enrique Serna. es muy complejo. Muy bueno, Ujú. ¿no? Está recién vino a la feria del libro. Ajá. Y lo que queríamos, él es de los que nos atrapó la pandemia, entonces cuando queríamos que viniera a presentar su libro El vendedor del silencio, pues entonces no lo logramos y tuvimos que cancelar y recién vino este año. Es un gran escritor, es de los mejores escritores que tenemos en nuestro país y bueno, hasta la fecha no se ha adaptado ninguna novela de él y creo que esta es idónea, digo, ya estamos en proceso de ya el guión está, así que a lo que sigue. Supongo que Sangre Erguida debe ser un libro muy difícil Bueno, de adaptar. pero estaría padrísimo, No, hacer ese cuento sería bueno. fantástico, digo, no, en ese cuento me refiero, ese relato, esa historia sería divina. Sí, sin duda. Divina. Hay que ser más hardcore. Julián Robles, muchísimas gracias, Muchas gracias, Patricia. por esta conversa. De verdad, yo le digo que no se puede. A mí me emocionó muchísimo ver la película, la vi 2 veces. Me llamó la atención y dije, este es el cine que quiero seguir viendo. Y yo espero que el espectador le ha ido muy bien con la crítica de medios, de los especialistas, le ha ido muy bien. Ojalá pues tenga mucho más éxito y por lo pronto te reitero nuestro agradecimiento. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y a todo tu público. Bueno, nos vamos. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.